Seguimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 15 de abril de 2019. Estamos con Adriana Marrero, buen día. Buen día. A su lado, Felipe Schipani, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. ¿Qué haces acá? Secretario letrado de la Corte Electoral, en este momento tiene que estar atendiendo gente, a todos los rezagados en el último momento. Yo tengo un momento. compromiso también con la tertulia, me voy para ahí enseguida. ¿Te están llamando? Sí. No, ¿Hay por todo ahora. tipo de crisis? La mañana arranca tranquila, se va a complicar antes de las 12 de la noche, eso sí. Oscar Sarlo. Buen día. Buen día. Y Hernán Bonilla. Buen día, Emiliano. ¿Cómo lo trata el turismo? ¿La semana de turismo o la Semana Santa en qué andan? ¿Quién trabaja? ¿Están todos trabajando? Sí. Sí. ¿Sí? Pero en el caso de Oscar, trabajando en tu casa. En mi casa. En tu casa, sí. Hernán, Yo no, yo en la oficina. en la oficina. Adriana. En casa, en casa. Bueno, y Felipe ya sabemos. Enseguida va para allá. Vamos a nuestro primer tema. El jueves pasado falleció el exministro de Defensa Jorge Menéndez, uno de los protagonistas de la crisis que estalló el 30 de marzo, cuando el diario El Observador dio a conocer las actas del Tribunal de Honor que juzgó la conducta de los exmilitares José Nino Gavazo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente. El gobierno dispuso honores de Estado para Menéndez, pero la familia los rechazó. Es más, pidió que nadie del Poder Ejecutivo hablara en el sepelio, un sepelio que tuvo lugar en el cementerio de Durazno, la ciudad donde el exministro vivía y donde había iniciado su carrera política como edil del Partido Socialista. Al entierro concurrieron varios ministros y dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el expresidente José Mujica, el presidente de la coalición Javier Miranda, el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Sibila. También se hicieron presente el senador nacionalista Javier García, que integra la Comisión de Defensa, el intendente de Durazno, el blanco Carmelo Vidalín. El presidente Tabaré Vázquez, que el 1 de abril dispuso el cese de Menéndez, no viajó a Durazno. La ausencia del mandatario no pasó desapercibida. Le preguntaron a Mujica sobre esa situación y contestó lo siguiente. Mujica, ¿es entendible que hoy no esté presente el doctor Tabaré Vázquez? ¿Se entiende de su parte? Yo creo que cada cual sabe lo que tiene que hacer. El viernes, luego de las exequias, varios dirigentes del Partido Socialista defendieron la actuación de Menéndez en lo que podríamos llamar caso Gavazo. La senadora Mónica Savir, en particular, reiteró que su partido respaldó las remociones de oficiales generales dispuestas por Vázquez, pero al mismo tiempo sostuvo que la decisión sobre Menéndez, el pedirle la renuncia, fue algo contradictorio. ¿Cómo vieron este episodio que anduvo entre lo personal y lo político? Fue algo extraño, ¿no? Fue algo raro, hasta difícil de cubrir informativamente. ¿Quién empieza, Felipe? Sí, en primer lugar, el enorme gesto de dignidad de la familia e incluso del propio Menéndez. Yo he leído una versión que no se ha difundido demasiado, de que el propio Menéndez, previo al fallecimiento, le pidió a su familia que no acepte los honores que él preveía que Presidencia de la República le iba a dispensar. Y digo enorme gesto de dignidad porque, francamente, lo ocurrido desde el punto de vista político y desde el punto de vista humano es muy duro, ¿no? El presidente de la República toma la decisión de destituirlo en su lecho de muerte, cuando los hechos revelaron que no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, que él actuó con absoluta diligencia, lo hizo saber horas después de su destitución en una carta pública. Él informó primero al presidente de la República, no sabemos si en los términos en que después informó al secretario de la Presidencia, acompañado de 2 abogados de la cartera, de modo que la actitud de destitución me parece que una actitud deplorable. No fue destitución sí. En términos estrictos, ¿no? Fue, bueno, solicitarle la renuncia. Solicitarle la renuncia a él y al subsecretario, ¿no? Estaba esperando para que alguien separara eso de su sombra también. Pero tú empezaste por decir que lo cesó. Uh-huh. Y eso no es así. Ahora tú hablas de destitución. Sobre eso se ha construido todo este problema. Uh-huh.
Entonces, mucho cuidado con sumarse a la construcción de una imagen de canallesca de la decisión, cuando lo que podemos cuestionar, en todo caso, es la oportunidad en la cual se hizo. Pero con una crisis como la que había, pedirle la renuncia al ministro, que no se le había pedido todavía, no sé por qué razones, me parece lo más sensato del mundo. Bueno, porque uno no puede tener sin ministro, también. no puede tener sin ministro una zona donde empieza a ver los problemas que había. Bueno, pero quedó en evidencia que actuó con toda diligencia el señor Menéndez, que informó, y en todo Totalmente caso de acuerdo. la responsabilidad era de la propia presidencia. Quedó de manifiesto que el responsable era el secretario de la presidencia, que al día de hoy sigue sentado en su silla, sin que nadie vaya a saber uno por qué le haya hecho ningún señalamiento, más allá de esto que ha señalado el Partido Socialista. A mí me parece que cuando uno ocupa una responsabilidad como la del presidente de la República, que puede haber actuado mal informado, porque a mí me da la impresión de que cuando todo esto sale a la luz, cuando las actas que trasluce, digamos, el observador salen a la luz, el presidente de la República se apoya en sus personas más cercanas, como es lógico. Y seguramente fue y le dijo a Tomás, che, ¿qué pasa con esto? Y seguramente allá, habrá quedado en evidencia que la responsabilidad venía del Ministerio de Defensa. Y me parece que con falta de información el presidente Vázquez toma la decisión de pedirle la renuncia al ministro y al subsecretario y decapitar a toda la jerarquía militar. El ministro había presentado renuncia a fines del año pasado, cuando se confirmó el diagnóstico del cáncer, que se sabía que era un cáncer fulminante, ¿no? Y el presidente no se lo había aceptado en aquella ocasión. Pero por otro tema, y queda en evidencia de que la decisión concreta de solicitar la renuncia fue por este hecho en donde quedó claro que Menéndez no tuvo ninguna responsabilidad. A ver, Oscar, tú estabas discutiendo este punto. Claro, porque, a ver, yo tengo la impresión, soy simplemente un observador en esto, no tengo información privilegiada ninguna, pero leyendo toda la prensa uno se da cuenta que desde la oposición se construyó un relato de este tema buscando producir el mayor daño posible desde el lado de la emotividad. Y entonces no reparan ni en usar la muerte muy dolorosa del ministro, que es una excelente persona. Entonces ahora se construye una imagen de excelencia que no lo hacen con ningún miembro del gobierno que esté vivo. Por más buena persona que sea, no lo van a hacer jamás. Si está muerto y sirve para pegarle al gobierno, sí. Entonces, bueno, esto es una vieja treta que yo lo admito como treta. Tengo simplemente que señalar en un lugar donde se razonan estas cosas, decir, bueno, acá, esto se construyó de esta manera, hablando que lo destituyó junto con los otros. Pero espera. Disculpame una precisión. Sí. Acá no ha jugado solo la oposición. El Partido Socialista quedó También. muy molesto con esta situación, y ahora en todo caso podemos agregar algo más de información. Porque, sí. Y tuvimos la reacción de la propia familia de Pero es Menéndez lógico. en los días siguientes al pedido de renuncia, haciendo circular la carta de dimisión en la que se puntualizaba cuál Pero había es sido la lógico, conducta y el manejo que Menéndez Pero, había hecho del Emiliano, caso Gavazo. pero ¿no? es lógico, y yo lo entiendo y estoy de acuerdo en que, como dice Mujica, cada cual sabe lo que tiene que hacer. Y lo hicieron ¿por qué? Porque nadie puede ser insensible a la construcción de ese gesto tan impresionante que se hizo. Ahora, esto no quita que yo entienda, voy un poco más allá de lo que dice Felipe. Para mí, efectivamente, Tabaré no puede haber desconocido nada de lo que pasó. Tiene que estar al tanto de todo lo que pasó. Y acá se manejaron mal las cosas, porque la interna del frente, con el tema militar, está muy dividido y ha sido muy complicada la construcción de las relaciones con el ejército. Entonces, también sabemos que todos los presidentes son la cabeza de una corriente política, y es el único fusible que no puede saltar. Acá, y alguno más se ve ahora, ¿no? Esto le pasó a Lacalle cuando fue presidente, todas las denuncias por la corrupción que hubo en el gobierno de Lacalle terminaban ahí, no se podía ir más arriba. Con la Sanguinetti lo mismo, todos se sacrificaron una cantidad de fusibles, pero a Sanguinetti ni a Lacalle nunca se podía llegar. Pero bueno, porque todos los presidentes se sabe que tienen que tener un cinturón de seguridad o un flotador alrededor que no permite que se llegue más arriba, y nunca sabremos exactamente, y alguien asumirá la responsabilidad. Con todo que acá Tabaré Vázquez asumió toda la responsabilidad política de lo que había pasado, imaginándose que algún día alguien podrá demostrar que él sabía lo que había pasado. A ver,
A mí me llama la atención que un hecho que se genera entre los distintos sectores del Frente Amplio, dentro del Poder Ejecutivo, el presidente, presidencia, los ministros, los sectores del Frente, es una construcción de la oposición. Lo que pasó es un lío a la interna del partido de gobierno dentro del Poder Ejecutivo y que se resolvió de una forma, a mi entender, pésima. Ahora, yo lo que estoy de acuerdo con Óscar es que me parece muy difícil que el presidente no estuviera informado. La hipótesis más probable es que estuviera informado. Ahora, cuando salta la prensa el tema, tiene que reaccionar, no tiene más remedio que reaccionar. ¿Y cómo lo hace? Destituyendo a el comandante, militares y demás, cosa que me parece muy compartible. Pero también ahí, más allá de si fuese ese o no sé, le pide la renuncia en el mismo momento. En el mismo momento a Menéndez. Claro. Que, como dice Felipe, lo que compartimos todos, era inocente, había actuado correctamente. Totalmente. En un momento personal muy difícil, cuando él ya había querido renunciar varias veces, no una, varias veces, y Vázquez no le había aceptado la renuncia. Entonces, no es una construcción. Efectivamente, un manejo político y humano pésimo del caso. Y así como... Para ser más explícito en esto, el 1 de abril, cuando el presidente de la República le pide la renuncia, era un hecho el fallecimiento. El fallecimiento podía haber ocurrido ese día o al día siguiente, terminó ocurriendo unos días después, pero estaba desahuciado y eso le dio un carácter muy sensible al episodio, ¿no? Eso es lo que molesta a todo el entorno del exministro y a su partido. Es lógico que... Porque el asunto fue la simultaneidad. Ahora, la construcción viene por el lado de haber dicho, primero, los términos en política son clave. Usar el término destitución al mismo nivel que los militares. No, bueno, porque eso hubiera significado responsabilizarlo. Pero yo doy otra lectura, es que haberle pedido la renuncia en ese momento, cuando ya le había pedido una cantidad de veces, es decirle, mira, esto no se puede manejar sin un ministro que esté bien de salud. Bueno, esa no es la idea que tuvo evidentemente la familia y él mismo del episodio. Pero está molesto por haber, claro, porque no se yo creo que ahí podés tener razón también en esto. Frente a un intento de construir algo, el gobierno se cayó la boca y no salió a precisar claramente, por ejemplo, esta interpretación que yo estoy dando, que me parece que es la más sensata que se podría dar. Y también es cierto que No, pero además está el hecho de que a Menéndez se le pide la renuncia y no se le pide a otros en presidencia de la República, ¿no? Bueno, ahí viene el tema. Por ejemplo, hoy en la diaria aparece la información a propósito de un planteo que el Partido Socialista recibió de su departamental Durazno el otro domingo, un escrito en el que se reclama que se pida la renuncia del secretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma, ¿no? Por su papel en el manejo de las actas. El Partido Socialista como tal no avanza en esa dirección, pero sí está previsto pedir explicaciones a Vázquez. Hay una reunión pendiente en ese sentido, ¿no? Adriana no habló todavía. Yo no hablé, pero si querés... No, yo no había terminado y Hernán, me interrumpieron. Dale. Me parece que todo el episodio, la forma en que lo resuelve Vázquez, que es pidiéndole la renuncia a Menéndez al mismo momento que destituye a los militares, no pidiéndole la renuncia a Toma, marcando una situación bastante hipócrita, porque al mismo tiempo muchos políticos del Frente Amplio respaldaban al presidente y respaldaron después a Menéndez. Entonces, me parece que es un episodio, así como en la política una veces ve lo peor y lo mejor de las personas, este es un episodio deleznable, y se optó por resolverlo sacrificando a una persona en un momento muy delicado de su vida, y eso me parece terrible. Esa es la política. No siempre. Yo no interrumpí y no me apuré a hablar porque quiero poner mi nota escéptica sobre todo esto. Yo he estado, creo que sobrepasada por todo el caudal de información que ha tenido que ver con todo el tema de los militares, el tema de las declaraciones, las actas del tribunal, la actitud de Tabaré Vázquez de alguna manera, sí, pedirle al ministro que se apartara de su función. Y les digo la verdad, yo estoy cada vez más convencida, me disculpan, de que realmente no sabemos nada. Yo tengo la impresión de que han pasado muchas cosas, de
de la que realmente no estamos enterados. Yo creo que estamos asistiendo, por decirlo así, a un espectáculo donde se ve la punta de un iceberg, que la mayor parte de lo que hay ahí atrás creo que no lo conocemos. Por ejemplo, hay algo más allá de las circunstancias dolorosas, ¿verdad?, en las cuales el ministro fue apartado del cargo o renunció, o como se le quiera llamar, no importa. Pensemos en cada uno de nosotros. Somos 5 personas adultas alrededor de la mesa, más o menos comparables a Menéndez, ¿no? Es decir, en lo que tiene que ver con nivel de formación, con nivel de reflexión. Creo que si a cualquiera de nosotros nos diagnostican con un cáncer de páncreas y de hígado, lo primero que hacemos es renunciar, pasar nuestras últimas semanas de vida con nuestros seres queridos, y no hay presidente de la República que me diga que no me acepta la renuncia. Es decir, está todo bien, ¿verdad? Pero todos sabemos, no sé, pero las personas que hemos visto de cerca este tipo de enfermedad, un cáncer de páncreas, un cáncer de hígado, el cáncer de páncreas es devastador, fulminante, no se queda. E ir en diciembre y volver en febrero y que no le acepten la renuncia. ¿Cómo que no te aceptan la renuncia? Te das media vuelta y te vas. Es decir, no. Entonces, cuando yo veo todo, hay un conjunto de inconsistencias. Yo pongo esta arriba de la mesa porque me parece la más evidente, la que llama más la atención. Siendo oncólogo el presidente. Siendo oncólogo el presidente, entonces, yo además, claro, es mi profesión. Yo sé que esta sociedad es más opaca que la mayor parte de las sociedades en lo que tiene que ver con los mecanismos, las normas, las cosas que pasan por debajo de la superficie. Pero en este caso yo estoy convencida de que lo que pasa o lo que pasó debajo de la superficie son cosas a las que a esta altura creo que no vamos a saber nunca qué fue lo que pasó en todo este periodo. Sí, coincido. Creo que hay muchas cosas que tienen que informarse a la opinión pública. Yo no creo que Vázquez supiera al momento de tomar la decisión de pedirle la renuncia a la cúpula del Ministerio de Defensa que efectivamente ellos habían actuado con diligencia. No creo creer eso. Por lo contrario, tenemos un presidente de la República que ha actuado de una manera tan canallesca que a mí no me entra en la cabeza. Yo tiendo a pensar bien de las personas, porque en conocimiento de los hechos jamás el presidente de la República podría haber tomado una decisión como la que adoptó. A mí lo que me preocupa es cómo se informa el presidente de la República, quiénes le informan, quién es su grupo más cercano y cómo toma las decisiones. Porque evidentemente yo estoy convencido que tomó una decisión con información incorrecta. Porque todos vimos en los días sucesivos a esos ceses, a esas renuncias, cómo el secretario de la Presidencia procuraba adjudicarle responsabilidades a otro, acusó al secretario general de la Presidencia, Pastorín, de que él de alguna manera era el responsable de que eso quedara en un cajón. Pastorín salió a decir que no, o sea que tenemos una persona en Presidencia que es el responsable, y acá lo importante, más allá de las responsabilidades políticas, es ir a la verdad material de los hechos. Ha sido un episodio muy grave, y me parece que no puede quedar en esto. O sea, alguien tiene que responsabilizarse. El que efectivamente incurrió en la negligencia de no darle trámite a un asunto tan importante, tiene que responsabilizarse, y el presidente tiene que limpiar la dignidad del ministro Menéndez. Porque, ¿qué hubiera pasado si el final de Menéndez era antes de que esto se hiciera público? Menéndez iba a quedar como el gran encubridor de todo esto, ¿no? Afortunadamente no fue así, y los hechos pudieron de alguna manera limpiar la imagen de un hombre que actuó con absoluta diligencia. Y este no es un artilugio, no es una ola que está armando la oposición, es una cuestión que lamentablemente se está dando en el centro del gobierno, que es el Poder Ejecutivo,
y en el que la propia familia se ha hecho eco, porque cualquier persona con la más mínima humanidad, por supuesto que reclama ante una actitud tan poco humana como la que aconteció. Yo quisiera, si me disculpas, ¿no?, introducir otro elemento de confusión. Para mí, evidentemente estoy muy confundida. Se dice, Jorge Menéndez será recordado como el ministro que reinstauró los tribunales de honor. ¿Había acuerdo político? ¿Qué tipo de acuerdo político había para reinstaurar o no reinstaurar los tribunales de honor? Según dijo, sí, cuando lo entrevistamos acá en Perspectiva, el ex comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, si bien los tribunales de honor, estos se instalaron con Menéndez ya ministro de Defensa, en realidad la orden venía anterior, de Fernández Huidobro. Que había fallecido poco antes, ¿no? Es cierto, sí, que se demoraron mucho los tribunales de honor. Es cierto que pudieron o debieron haberse instalado antes, pero según Manini ya Fernández Huidobro lo había dispuesto, ¿no? O después. Quiero decir, antes o después, se habían demorado tanto que posiblemente podían haberse convocado nunca. Entonces, de nuevo, ¿qué tipo Aclaremos, estamos hablando de tribunales de honor para juzgar a oficiales de las Fuerzas Armadas condenados en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Esa era la tarea que estaba pendiente cuando había juicios y condenas ya de unos cuantos años atrás, ¿no? Pero además poner en marcha unos tribunales de honor cuya existencia tienen problemas de legitimidad, ¿verdad? También en un Estado de Derecho donde parece que hay dos justicias paralelas, ¿no? La justicia militar por un lado y la justicia civil, digamos, por otro. Entonces, me pregunto, de nuevo, cómo entra este elemento políticamente en esto, la legitimación de una justicia paralela dentro de la cual, los criterios son otros, se dicen otras cosas que no se dicen ante la justicia civil. De nuevo, es decir, no sé cómo funcionó eso. Y son, de nuevo, estos elementos donde uno dice, yo no sé lo que pasó. Es decir, yo no sé hasta qué punto Vázquez en ese momento no le cobró a Menéndez el haber acelerado estos tribunales, esto de que apareciera ahora. Ahí ya estamos haciendo varias vueltas de especulación. No, claro, pero es que son vueltas que de alguna manera tienen que ser explicadas, porque, de nuevo, yo tengo esta sensación, cada elemento que nosotros agregamos es un elemento complejo, que no queda explicado por los hechos superficiales. Vamos cerrando el tema. Bueno, Hernán, Óscar. Ya, digo, el tema que planteó Adriana es enorme, el tema de la verdad y la política. Yo soy un convencido, claro, esto me va a saltar, por todos lados va a saltar el enojo, pero soy un convencido que la política, la verdad no es una función de la política, no es una de las variables más relevantes de la política, y venimos sumando ya varios temas en los cuales el sistema político uruguayo es un maestro en marear la perdiz de manera equilibrada, como para que quede totalmente abierto a la historia dentro de un siglo. La salida del pacto del Club Naval, el papel de el Tupamaro que volvió a España, como Amodio. Nunca se sabrá qué fue lo que pasó, los acuerdos entre los militares y los Tupamaros, nunca lo sabemos, porque hay varias versiones y nadie se inmuta de que haya varias versiones. Seguiremos así por los siglos. Y esto pasó a engrosar esa lista negra de la verdad en política. Hernán. Sí, yo comparto una cosa que decía Adriana sobre yo no entiendo el funcionamiento de los tribunales militares. Me hace acordar Aclaremos una cosa. Hay como tres ámbitos que podríamos estar considerando en este análisis y que pueden mezclarse, ¿no? Justicia penal por un lado, justicia militar por otro y tribunales de honor. No es lo mismo tribunal de honor que justicia militar, ¿no? Sí. De todas formas me hace acordar aquel dicho de que la justicia militar es a la justicia y lo que la música militar es a la música, ¿no? Estos son tribunales de honor. Tampoco queda muy claro el honor que juzgaron estos tribunales militares, ¿no? Pero sí. Y hay otra cosa que tiene que ver con la renuncia, cese de Menéndez y todo este lío. El Frente Amplio
no tiene bien resuelto todo el tema de cómo avanzar con el tema de los derechos humanos y la dictadura y demás. Los partidos tradicionales lo tienen clarísimo. Estamos hablando, en el bloque que viene podemos hablar de cómo lo trataron los partidos tradicionales y el pacto del Club Naval, y podemos volver a hablar de lo que pasó en la revolución de las lanzas. Pero estamos hablando del gobierno del Frente Amplio. Y al mismo tiempo que sigue habiendo reclamos, marchas y muchos sectores del Frente Amplio reivindican el tema todo el tiempo, no han logrado avanzar con el tema y tienen ahí una contradicción gigantesca, porque sí hay pactos internos de algunos sectores del Frente Amplio con los militares que han bloqueado el tema. Claro. Y ahí es otro tema con el que nadie se inmuta. Los mejores momentos merecen celebrarse con Vinos Jiménez Méndez, orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso sitúan a nuestros vinos en primera clase. Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional. Bodega Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Cambiamos de tema, ya volvemos a esta tertulia de lunes de Semana de Turismo.